Muy buenas amigos de la red, ¿qué tal estáis? Bueno, pues como veis, seguimos con los podcasts, este va a ser el número 1, estoy de nuevo aquí con Sergio Uría, ¿qué tal estás? Hola, muy bien y con muchas ganas de hacer este podcast. La verdad es que me quedé con ganas la otra vez de seguir haciéndolos más seguidos o algo, a ver si podemos hacer ahí algún chanchullo con los horarios, que Sí, estaría bien sacarlos. Me gustaría uno por semana, pero ya veremos a ver cómo salen a al ver, final. a ver qué salen, a ver qué sale. Bueno, pues en el podcast de hoy, como veis en el título, vamos a hablar sobre cómo empezar a dibujar en el mundo del dibujo, si te pica la curiosidad por saber o probarte a ti mismo, ¿no? Cómo puedes empezar en este mundo, pues vamos a estar hablando pues sobre materiales, consejos que os podamos dar y también ejercicios, que yo creo que es la base un poco de este mundo del dibujo porque es practicar sin más. Sí, básicamente sin práctica no llegas a conseguir cierto nivel que la gente espera cuando inicia. Y bueno, para empezar yo creo que podríamos hablar sobre los materiales. Si realmente sois principiantes y estáis empezando, yo creo que tampoco tendréis por qué tiraros directamente a por el material más caro que os encontréis en la tienda porque no sabéis si os va a gustar o no esto de dibujar e imaginaros que os gastáis todos los ahorros del mes o de a saber cuánto tiempo para luego tenerlos ahí cogiendo polvo en la estantería. Entonces, yo, según mi opinión, creo que deberíais de empezar por lo más básico, más simple, cualquier hoja en sucio que tengáis por casa y un lápiz o un boli mismo. Sí es verdad que no solamente sino que lo desaconsejo completamente pillarse material caro para iniciar. Sobre todo para los que empiezan de nuevas, es lo peor. No por el hecho de que el material sea, a ver, es de buena calidad, obviamente el material va a ser bueno. Lo digo porque te dejas un dinero en material que vamos a decirlo a las bravas, lo vas a desperdiciar. Entonces te va a doler más y vas a querer no volver a querer comprarte material porque va a ser muy caro para desperdiciarlo. Es mejor tener el material más barato, ese material que por 4 perras te puedes comprar, que dices, si por casualidad se me perdiera, no me importa porque tengo suficiente para comprármelo, para reponer. Entonces lo desaconsejo completamente. Yo si es inicial, aconsejo eso, un boli. Aquí en España cuestan 30 céntimos menos. Claro, la cosa es irte al primer chino que pilles, coger el set de lápices o bolis más barato que pilles y con eso ya tienes para practicar un buen rato. Sí. Y tú has dicho set por irte a lo grande. Yo digo un boli. Yo digo solo un boli. Bueno, a ver, cada uno que elija lo que crea conveniente. Hombres, los lápices siempre Sí, están a sí, mano para cualquier historia, ya sea dibujar o apuntarte la lista de la sí. compra. Pues para eso mismo lo he pensado, no sé. Así que hay opciones gratis, creo. También, ya si te das una vuelta. Sí. Y el material, pues un papel folio tipo, yo más que un folio recomiendo un cuaderno y eso lo recomiendo para que no vayas deshaciéndote de los trabajos, vamos, de los dibujos anteriores. Entonces vas pasando páginas y te vas quedando con los iniciales, la gente los tira y yo aconsejo, no tires ningún dibujo que hagas, guárdatelo. Por eso siempre aconsejo al iniciar un boli y un cuaderno. Eso no lo había pensado, que sea en formato cuaderno, porque también hace ilusión luego al cabo de los años o del tiempo que sea ver tus inicios y ver el progreso. Yo creo que eso te motiva bastante. Eso es fundamental, prácticamente, sobre todo cuando inicia. Teniendo en cuenta de que el dibujo tiene una curva de aprendizaje muy poco pronunciada, los primeros dibujos a los segundos, las diferencias son mínimas. Entonces necesitas como una especie de secuencia para poder ver el progreso. Entonces por eso yo aconsejo eso, o un cuaderno, un archivador, algo que te permita almacenar todos tus dibujos para luego poder ver la evolución que has ido llevando. Sí, eso es un buen consejo, así que yo si empezase creo que lo haría. De hecho, una vez que hice un curso en mi pueblo, creo que fue del verano de primero a segundo de la ESO o algo así, tenía un cuaderno de plástica, no sé si del mismo colegio o si del instituto, y ahí me iba
colorea. Iba metiendo hojas sueltas de otras cosas, las tenía ahí todas reunidas y la verdad es que mola verlas luego al cabo del tiempo, el avance o el retroceso, según, ¿no? Depende cada uno el tiempo que le dedique. Claro, hombre, el retroceso. Eso es muy curioso lo que has dicho. Si vas avanzando y luego vas para atrás, parece que vas para atrás, que vas desaprendiendo, es el indicativo de que lo que estás haciendo es aprender. No es de que te falte o que no hayas practicado, es todo lo contrario. Si en un momento dado los dibujos se van empeorando, en lugar de ir a mejor, es que estás aprendiendo. ¿Y eso cómo se explica? Eso es raro de explicar. Tú tienes una forma de dibujar al principio, vamos, que no dibuja nada, 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 la adquiere unas manías, adquiere unos trazos, por así decirlo. Entonces se acomoda a eso. Va mejor porque intenta que siempre sea igual el dibujo, pero tirando a lo bonito. Cuando empiezas a tirar a lo feo, es porque te estás dando cuenta de que lo que haces ya no te funciona para seguir avanzando. Tienes que romper lo que has hecho y seguir. Entonces, en esa ruptura es como que empiezas a dibujar peor porque intentas dibujar de otra manera y tienes que volver a acostumbrarte a dibujar de esa nueva manera. Pero no estás desaprendiendo, estás adaptándote al nuevo trazo, a las nuevas, al nuevo conocimiento que estás adquiriendo a lo largo de haber dibujado durante un tiempo. Es curioso porque yo lo he planteado desde el punto de vista de que en algún momento te tiras una temporada muy grande sin dibujar nada y cuando vas a volver a dibujar pues dices tú, ¿y este churro que he hecho qué ha sido? Tú lo Vale, has contado del punto de vista consciente de lo que estoy haciendo y si dibujo mal es porque quiero reconstruir mi estilo. sí, es que son dos conceptos diferentes. Lo que tú dices es un tiempo sin dibujar. Eso entra en relación a otra parte del dibujo que no se tiene en cuenta. Lo que tú dices es cierto. Si te tiras mucho tiempo sin dibujar, los dibujos te salen peor. Pero eso va por dos fuentes. Una es la mental y otra es la física. Y es más clara la física. Te puedo poner un ejemplo diferente si quieres. Imagínate, pues, alguien que está acostumbrado a correrse 30 kilómetros al día y los corre bien, que está en buena forma y los aguanta. Pongamos que esa persona, por lo que sea, se para y está como 3 años sin correr nada. Un poquito más sedentario, a lo mejor tiene un trabajo de oficinista, no se mueve tanto, tiene más lío y no puede correr. Pues cuando quiere volver a correr, no va a hacerse esos 30 kilómetros de seguido manteniéndose como se mantenía antes, porque los músculos se atrofian. Los músculos se van atrofiando y vas perdiendo forma, vas perdiendo, aparte de fondo, vas perdiendo la forma física que necesitas tú. Con el dibujo es exactamente lo mismo. Por eso lo quería enlazar un poco con los que realmente inician en el dibujo el concepto de dibujar mal. No solamente es porque no sepan dibujar, es porque sus músculos del brazo, muñeca, brazo y hombro no están ejercitados para hacer los movimientos que se requieren a la hora de hacer el dibujo. Claro, eso es interesante porque también nos pasaba cuando teníamos la optativa de caligrafía, que eran 2 horas a la semana y todas las clases eran hacer ejercicios, escribir letras o palabras todo el rato. O sea, no había... Hasta el último día prácticamente no te mandaba el trabajo final, que era pues hacer lo que estabas haciendo en clase, pero en plan bonito, ya con una estructura, una maquetación y tal, pero claro, para llegar a eso, para que te quede bonito, pues tienes que practicar con una rutina X que te funcione, que te vaya bien. De hecho, esto es otro punto que me he apuntado, cuánto tiempo se tiene que estar practicando para que haya un mínimo avance o al menos que no haya retroceso, como estábamos hablando. Claro. Pues eso que hacíais era el ejercicio de mover los músculos para que se tonifiquen de forma que puedas realizar el movimiento de una forma elegante, para que luego quede bonito. Sí, además que se nota, porque al cabo del tiempo, o sea, yo porque aquí en el canal de vez en cuando subo cosas de caligrafía y tal, pero no estoy todos los días practicando, a lo mejor me pongo una vez a la semana cuando grabo y me suele salir del tirón, entonces ya
Cuando llevas mucho tiempo practicando, más o menos todos los días o poco a poco, llega un punto en el que a lo mejor no tienes que estar todos los días, sino que ya más o menos te puedes ir espaciando las prácticas. Sí, siempre que no dejes de hacer el movimiento, aunque sea espaciado, pero que no te pases un año entero sin hacerlo. Claro, esa es la cosa. Pues eso es básicamente aparte de aprender a hacerlo, el que tus músculos puedan realizarlo. Sí, bueno, ahora que en este ámbito del dibujo y tal sería también un poco memoria física, sobre todo en la caligrafía, que son los mismos movimientos siempre y demás, Sí, es ya no solo aguantar cierto tiempo si estás coloreando o lo que sea, o dibujando sin más, ya no solo aguantar, sino un mínimo pulso. Bueno, pues ¿te parece que entremos ya a los típicos ejercicios que se suelen recomendar sí, para ir empezando, practicando y demás? me parece bien, sí. Vale, pues lo primero que me tengo apuntado yo por aquí es, si no tienes ni idea de qué dibujar, lo más sencillo es mirar a tu alrededor y el objeto que más te interese, por ejemplo, pues empezar dibujando esa cosa. Es un ejercicio bastante, es que es muy sencillo de llevarlo a la práctica porque cualquier persona tiene objetos alrededor. Lo importante de eso, no solamente dibujar lo que ves, sino entender qué es lo que estás dibujando. Exacto, tienes que, porque claro, dibujarlo de la realidad es una manera de copiarlo, pero la cosa aquí sería entender cómo funciona ese objeto, qué forma tiene, si se forma de varias formas, está compuesto de varias figuras geométricas, por ejemplo. Claro, es ir analizando. Tienes una lámpara, por ejemplo, que estoy mirando ahora mismo. Pues la forma de la lámpara la vas desconstruyendo, como dices, en formas geométricas. Sí, bueno, también hay gente que, o sea, tienes varias opciones, o dibujas directamente, o mucha gente si lo quiere calcar tal cual, está el típico truco de utilizar el lápiz como referencia, si es un objeto lejano, por ejemplo. ¿Cómo ves tú eso de dibujar con lápiz con medidas en cuanto a que sea las medidas 100% exactas en cuanto a empezar a dibujar? Porque, claro, si estás empezando tampoco te interesa perder tiempo en que sean las medidas exactas. Eso depende. Has dicho, es que me has puesto el de calcar. No estás calcándolo, estás encajándolo en un papel. Bueno, sí, eso. Es que te iba a decir algo sobre el calco, pero ya lo diré luego. Eh, lo del lápiz, lo veo súper fundamental el tomar medidas, porque te tienes que acostumbrar a medir con el ojo. Y mides con el ojo, partes mides con el lápiz. Lo importante es que sepas diferenciar las partes anchas y las partes largas, cuáles son más anchas y más largas a primera vista, aunque luego lo confirmes con el lápiz. Pero aún el que empieza es fundamentalísimo que se acostumbre. Sí, o sea, a la hora de encajarlo a priori, si utilizar la hoja en horizontal o vertical, eso claro que es algo lógico. No me refiero a la hoja, me refería a lo que estás viendo. ¿En qué sentido? A ver. Imagínate una tele. Es fácilmente reconocible que la parte horizontal va a ser más larga que la vertical. Claro, o sea, tú te refieres a la proporción de alto por ancho. Sí, pero si estás viendo una manzana que es más alta, es más ancha, pues ese ojo que te permite discernir si es más ancha o más alta, lo vas a adquirir con la medida del lápiz. Bueno, no sé si explicar cómo se hace, que es mejor verlo. A ver, lo importante es estar quieto en un sitio, no moverte. Mm. Y claro, sobre todo mantener siempre la misma distancia desde tus ojos a la extensión del brazo. O sea, no puedes medir primero con el brazo totalmente extendido y la siguiente medida que el codo esté un poco flexionado porque ahí ya varía todo. Por eso siempre mide extendido el brazo, Exacto. totalmente extendido, con el lápiz o en vertical o en horizontal. Vamos, yo lo considero fundamental para ir acostumbrando al cerebro a ir relacionando las distancias. Y luego más adelante, fundamental para todo, no solamente para medir ancho y alto, sino para llevarte líneas horizontales, un montón de cosas. Eso, lo de medir es prácticamente el pan nuestro de cada día en el dibujo.
Sería una cosa muy básica, por así decirlo, a partir de la cual, porque claro, primero tienes que colocar los objetos en su sitio y luego ya seguir con los detalles, eso también es importante. Claro, pues aún colocando los objetos y los detalles, lo puedes hacer todo con el lápiz midiendo. Claro. De hecho, o sea, a mí lo que se me ocurre sería, por ejemplo, dibujar una calle o un paisaje con casas, que son cada casa, cada edificio, lo puedes tomar como un objeto independiente que va colocado en cierta posición y tiene otros objetos a su alrededor, que ya de por sí primero tienes que encajar cada bloque, cada edificio, pero es que dentro de cada edificio pues tienes X puertas, X Claro, ventanas, balcones y eso también tienes que colocarlo mediante medidas. claro, y esas medidas, pues lo más fácil es llevártelas con el lápiz. Y lo que dices, está bien que lo hayas explicado así, primero ir de lo general a lo concreto. Si tienes edificios y puertas, pues haces primero el edificio, luego la puerta. Claro, es que si no se hace así es un caos. Imagínate empezar por las ventanas y luego dices tú, Dios, ¿dónde corta el edificio? ¿Más para allá o más para acá? He visto dibujos que la gente empieza por los detalles. ¿Y cómo acaba eso? Pues suele acabar bien, Ah, pero bien. claro, Pero será gente que tenga práctica, porque si no, no lo claro, entiendo. es gente que ya lleva mucho rodaje y sabe qué tamaño debe tener la ventana para que el edificio le ocupe X. Eso ya Claro, es mucho, o mucha incluso, práctica. no sé, hay gente que lo tiene como muy interno el hecho ese. Conocí a un chaval que no podía dibujar con esquemas, sino que iba directamente ya a la silueta, pero le quedaba bien, no eran dibujos malos. Dibujaba, siempre empezaba con el detalle, pero siempre le quedaba bien. No sé, son excepciones. Ya bueno, si la persona que está dibujando tiene conocimiento suficiente como espaciales sobre todo, para saber dónde va cada cosa, pues si le mola empezar por los detalles, pues no le vamos a decir nada, obviamente. Claro, en este caso siempre es preferible el resultado final. Ya el cómo hayas llegado a él, vas a saber. Claro, si no estás aprendiendo a dibujar y no estás copiando tal cual lo que estás viendo, a lo mejor te interesa ver el estilo de casas o el estilo de baldosas que hay en el suelo para tener un patrón. No te interesa saber exactamente dónde va colocada cada cosa. Vale, vamos a seguir con otro tip, otro consejo, otro ejercicio. Estábamos hablando de dibujar los objetos que tengamos alrededor con el objetivo de conocer sus formas, cómo se comporta. Y es importante también, otro tipo de ejercicio es colocar ese objeto en distintos escenarios, ya sea acercándote, alejándote, cambiándolo de posición, mirándolo desde arriba, desde el otro lado, o incluso cambiando la luz, cambiar la exposición que tiene respecto al ambiente, porque así también conoces cómo se comporta según las condiciones que le rodean. Ese es un buen ejercicio. Siempre y cuando tengas opción de hacer eso, siempre que controles el escenario. No puedes ir al campo y hacerlo eso con un edificio, pero sí cuando tienes los objetos cerca o manipulables. Sí, yo me refiero a objetos que puedas mover tú, que estén en tu escritorio, que tengas un flexo y le cambies la luz a donde quieras, o incluso salir a la calle, vas por la mañana y luego vas por la tarde, el sol ya se ha movido. Sí, no, la verdad es que está muy bien el ejercicio. Me pasaba a mí en clase de arte, es que con cada escultura nos hacían movernos de sitio para poder ver las diferentes perspectivas bueno, en ese caso eran esculturas diferentes porque teníamos que hacer un dibujo a la semana, pero sí es verdad que había esculturas que las podías ver de un modo muy extraño al estar situado en una posición muy lógica para dibujar cierta escultura. Entonces te tenías que estrujar los sesos para que se entendiera qué era lo que estabas dibujando. Sí, además lo de rotar los objetos viene bien para el que quiera o al que esté interesado, sobre todo en diseño de personajes, que he estado viendo últimamente que, claro, no solo vale que le presentes de frente o de espaldas a X personajes, sino que también quieren ver cómo se mueve, si está quieto, si salta, si está a tres cuartos, si lo miras desde abajo, desde arriba. O sea, depende de la función o de tu meta respecto al dibujo, no solo es necesario controlar
una sola vista, sino entenderlo como un objeto en 3D. Tienes que tener muy presente en tu cabeza toda la espacialidad de ese objeto. Otra cosa a tener en cuenta es que contamos solo con un único material a la hora de empezar, ya sea lápiz, boli o lo que queráis. También puede ser un rotulador si os mola más eso. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que vamos a contar con la línea del objeto, así para saber los bordes como son, la silueta o incluso los detalles del interior, pero claro, aquí no podemos colorear con todo el abanico de colores, sino que tenemos que limitarnos a sombras más que otra cosa. Eso es. Y matizando un poco, yo recalco que aconsejo utilizar bolígrafo, sobre todo en este ejercicio, porque el bolígrafo de boli, no el de gel, el de bola, te permite tanto hacer la línea como la sombra y los diferentes tipos de sombra, con la dificultad de que no puedes borrar. Por eso, sobre todo en este ejercicio, lo aconsejo. Y si estás empezando, o sea, la gente que está empezando a dibujar, yo lo que aconsejo es que se centre en la línea, no sombree. Intente conseguir que el objeto sea volumétrico sin sombra. Eso es complicado, ¿no? Porque si haces solo la línea periférica. No la periférica, sino todo. O sea, línea de detalle de dentro, línea de fuera, no solamente el contorno, sino todo el dibujo. Vale, vale. Pero que tenga volumen, que tenga la sensación de volumen. ¿Y cómo consigues eso con una esfera? Con una esfera a lo mejor le das más fuerza a alguna línea de abajo, menos fuerza a otra línea de arriba. Hay que estrujarse un poco los sesos. A lo mejor le pones una línea en medio para que entiendas que eso tiene volumen. Pero sin llegar a sombrear. Sin llegar a sombrear. Con líneas más duras, líneas más gruesas, líneas más finas, pero siempre intentando que termine el dibujo solo en línea. Porque si tú consigues hacer eso, cuando llegues al sombreado te vas a dar cuenta dónde poner las sombras, dónde poner las luces, de un modo más natural. Claro, porque si ya lo ves en 3D, por así decirlo, ya sabes, claro, poniendo un punto de luz en X posición, ya simplemente tienes que lanzar las líneas y hacer la sombra donde toque. Claro, y luego aparte estás escogiendo trazo, estás cogiendo forma a la hora de ejecutar la línea. Entonces cuando llegues al sombreado te va a costar menos el trazar para llegar a dar la sombra. Yo siempre que intento colorear con colores, no sé si me cuesta más incluso que dibujar solo con un tono. O sea, ahora con los dibujos del Inktober sí que estoy practicando más hacer las sombras solo con un color. O sea, no las sombras, sino darle color en sí. Luego, cuando tengo la posibilidad de usar colores, los que sea, creo que es incluso más difícil saber escoger cuáles poner. Hacer las sombras con los colores. Me refiero a un dibujo en monotono. Sí. Tú ahí pues ves pues gris más claro, gris más oscuro y tal. Pero claro, si tú te imaginas un objeto y lo quieres colorear, no sé, como que pasar al color a veces es difícil. Es que ahí son dos conceptos diferentes. Uno es la luz y otro es el color. Cuando lo haces en monocromo, te estás fijando solo en los valores grises de la imagen. Es que esto es muy de fotografía, se puede explicar perfectamente en fotografía y es más difícil de explicarlo en dibujo. Imagínate una fotografía de color y tú la pasas a blanco y negro. Lo que te está dando es la luz, la información de luz. Los negros, los grises y los blancos, o sea, las altas luces. Eso que estaba lleno de color lo ha transformado en escala de grises. Pero cuando pasamos a color, las diferencias entre zonas no solamente te lo marca la luz, te lo marca también los colores. Entonces, para hacer un dibujo a color, no solamente tienes que tener en cuenta que una zona es más oscura, sino también el color que lleva. A lo mejor la diferencia de una zona a otra no es por luz, es por color. Entonces te va a quedar igual de luminoso, pero distinto color. No sé si se llega a entender. Luego las sombras, pues hay diferentes formas de hacerlo. Lo más común, lo que enseñaría yo a alguien si tuviera que enseñarle a pintar, es que trabajase las sombras con el complementario del color de la luz. No
oscureciendo, sino tratando la sombra como un color más que como una sombra, para que caiga la relación de que un complementario también da una sensación de separación de luces. Claro, pero esto estaremos entrando ya en teoría de color, por así decirlo. Sí. De hecho, un tema que nos apuntamos para próximos podcasts porque podríamos estar comentando 1000 historias sobre esto, ya sea en tradicional o en digital, que tienen sus variantes, o sea que lo dejamos para un próximo podcast. Ese podcast creo que va a tener 3 partes. Vete a saber si. Vale, otro tema, otro ejercicio que se me ha ocurrido es dibujar el objeto que queramos a distinta distancia, porque no es lo mismo tenerlo cerca que ocupe toda la hoja a que esté colocado a X distancia, y eso va a afectar, yo creo que sobre todo al nivel de detalle. No solo a nivel de detalle, sino al nivel de percepción que tú tienes sobre el objeto. Hay un ejercicio que está basado en lo que tú dices, que es hacer dibujos del tamaño de una uña. Sí, de hecho hay un reto en YouTube, algo de Tiny Challenge o no sé cómo se llama, que creo que consiste en, no sé si empiezas por un folio y luego vas, o sea, haces el mismo dibujo pero cada vez a la mitad del tamaño de la hoja anterior. Sí. Yo no lo he hecho nunca, no sé si lo haré alguna vez porque me parece un poco no pesado, pero como que tienes que ahí esforzarte ahí al milímetro, luego ya las hojas más pequeñas. Yo no lo he hecho tampoco, pero veo que YouTube saca retos para todo. Sí, de hecho algún día tendré que hacer algún reto de estos. Cualquier cosa le llaman reto. Vi un reto de un dibujo a 3 colores y digo, eso es un reto en serio. Eso es lo que les aconsejo yo a la gente que empieza a hacer color, que empiecen por 3 colores. Eso es un reto. A YouTube le gustan los retos, no le busques explicación. Lo que te digo yo del dibujo de la uña es para ver sobre todo lo usan mucho los diseñadores para para hacer dibujos rápidos y ver en un solo vistazo el conjunto del dibujo, la silueta, lo que decías antes, la silueta del dibujo, verla en un solo y luego el que te convence es el que desarrollas. Claro, estamos hablando de las miniaturas, eso para componer escenarios o cualquier historia, ya sea a nivel, como dices, de diseñador, podría ser maquetar un póster o un mupi, un banner o lo que sea, que, a ver, eso sería un poco más específico, pero para paisajes, por ejemplo, en el tema del dibujo que estamos comentando, dónde colocar las montañas, por dónde va el río, por dónde va el árbol X, qué tamaño le voy a poner para que compense la montaña del fondo. En cuanto al nivel de detalle y percepción, como dices, lo de dibujar un objeto más lejano, más cercano, dependiendo de la situación. Claro, es el asunto, lo que dices, si lo dibujas más lejano, vas a tener presente que va a contar más la forma que tiene y la presencia que si dibujas cerca, que al ser más grande va a necesitar más detalle. Entonces la verdad es que es un ejercicio muy interesante de hacer. Sí, de hecho también he visto otros tips por internet y demás que te aconsejan que los objetos más cercanos, la línea que le pongas sea más gruesa a comparación de los que están en el fondo, que cada vez sea más fina, o incluso ya si es fondo paisaje de fondo, pues que incluso ni siquiera lleve línea, que sea una mancha o lo que sea. Sí. Eso también te va a permitir ver la profundidad y la perspectiva de lo que estés dibujando. Sí, eso es un recurso muy extendido en la ilustración, en meter las líneas fuertes delante para como que cuanto más cerca, más definición se traduce en línea al fin y al cabo. Y bueno, aquí porque no queremos meter mucho color, pero si hablamos de color también, intentando meter más saturación en primeros planos y luego ya ir quitando saturación, sí, a los colores del fondo, porque eso también da la sensación de que unos objetos estén por delante de otros. Sí, eso se llama perspectiva aérea. Y eso no lo he practicado casi nada y me gustaría hacer ejercicios de eso también porque lo veo interesante y puede quedar muy chulo.
Pues sí, la verdad es que son de efectos muy interesantes. La cosa es, algunos puristas, por así decirlo, siempre dicen que según te alejas, tires al azul. Y es que en realidad, por lo que me he podido dar cuenta y por lo que he visto también en ilustraciones y en fotos y al natural y todo, es no tirar al azul, tirar al color del fondo. Si es un atardecer, el fondo va a ser rojo, tira al rojo, no tires al azul. Sí, sí, de hecho hace un par de años o así, no me acuerdo cuándo fue, hice una foto al atardecer aquí en Cartagena y como hay un montón de montañas, pues a cada montaña que te ibas alejando, pues se iba oscureciendo y apagando la tonalidad anaranjada. Sí, pues a eso me refiero. Es eso, es crear una atmósfera. Y eso incluso lo puedes llevar al primer plano, siempre y cuando le des coherencia, porque es ya en los primeros planos, como es más nítido, pasarle un filtro, o sea, pasarle una capa de color que se asemeja al fondo, te lo va a alejar. Entonces, si tienes un poquito de destreza, lo puedes llegar a hacer bien de forma que se entienda y que parezca que esté en primer plano. Claro, eso ya está en la habilidad y en los retos que te pongas a ti mismo para conseguir X efecto. Claro. Vale, vamos a pasar a otro de los ejercicios y es ya entrando en simplificar las formas, ya no solo evitando detalles que no sean 100% necesarios, sino también intentar buscar, voy a mezclar los dos últimos que quedan, buscar Sí. también las formas geométricas de los objetos que estamos dibujando a la hora de ya no solo de encajarlo en la hoja, sino colocarlos cada objeto en su posición. Eso es. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando empezamos la optativa de acuarela, lo primero que hicimos fue, nos dijo que cogiésemos una hoja de papel, la arrugásemos, hiciéramos una bola y que dibujáramos eso con lápiz, tal cual. Y yo no sabía que lo que el profesor quería era que simplificásemos eso para no tardar 500 horas en dibujar cada una de las arrugas y yo caí totalmente y me tiré toda la hora dibujando todas las arrugas. Madre mía. Claro, es que Me salió muy desastre, también te lo digo, pero bueno. si te dicen dibuja eso, dibujas eso. Claro, o sea, si no me dices que va con truco, pues yo caigo. Claro. No, pero lo de simplificar las formas es un ejercicio que aunque parezca fácil, es todo lo contrario fácil. Porque nos acostumbramos a ver la forma compleja y abstraernos y poder ver esa forma de un modo un poco más sencillo, a mí me resulta súper complicado. Yo no es que lo haya practicado mucho, pero creo que me costaría bastante porque, claro, en la realidad tienes todos los detalles que quieras, pero sí que es verdad que a la hora de hacer dibujos te compensa bastante, te conviene que no te compliques tanto, pero claro, es un ejercicio mental que si no lo sueles hacer para cualquier otra cosa, pues imaginártelo en tu cabeza es muy difícil. Claro, yo tampoco es que lo haya practicado mucho. Lo de simplificar. Sí es verdad que cuando dibujo no lo hago conscientemente, lo hago inconscientemente por el hecho de, como tú dices, no tirarme 800 horas detallando, por el hecho de que, como el dibujo que estoy haciendo, dicho mal, me da igual, pues tampoco me quiero, tampoco es que quiera meterle demasiado detalle. Bueno, pues hago 4 trazos aquí que intente representar lo que parece que estoy haciendo y ya está. Pero vamos, que no lo hago de forma consciente, lo hago más por vaguería. Yo me acabo de acordar ahora un boceto que tengo que pintar todavía de unos edificios de aquí de Cartagena que son modernistas y tienen como 500.000 detalles en cada uno de sus metros cuadrados de fachadas y demás. Y claro, como lo dibujé pequeño, ¿no? Dentro de una 4 pero pequeño. Y estaba calentándome la cabeza todo el rato en cómo simplificar las formas sin que se perdiera la forma. Es que es muy difícil. O sea, no hacer cada uno de los relieves que tiene, pero que se entienda que ahí hay algo. Sí, te entiendo. Te planteas una forma, el hecho de, por ejemplo, vas a hacer una pared de ladrillos y dices, joder, no quiero dibujar todos los ladrillos de la pared. Y te planteas el hecho de, el recurso de, haces unos ladrillos en una parte, otros ladrillos en otra,
y luego pues da la sensación de que hay más, de que todo es ladrillo, que se usa mucho en los cómics. Sí, eso también lo vi yo en uno de los libros que tengo de Urban Sketching para dibujar eso, sobre todo fachadas o piedra o cualquier textura así que tenga un mínimo patrón repetitivo que tú entiendes que con hacer dos o tres piedras en un sitio y luego un poco más adelante hacia un lado las vuelves a repetir, ya se entiende que todo ese rectángulo o esa parte es todo de ese material, porque también te ayudas a la hora de meter las manchas de color. Si es roca, por ejemplo, pues distintas tonalidades del mismo color y ya se entiende que ese patrón se repite y no tienes que hacer la línea de todas las piedras. Claro, pues si eso mismo te planteas tú una forma de hacer cada forma de simplificarlo o mirar muchas imágenes en las que se simplifica para poder tener recursos a la hora de hacerlo cuando lo quieras hacer tú. No sé si se me entiende el concepto. O te lo inventas o lo copias. Y bueno, en cuanto a lo de las formas geométricas, creo que viene bien a la hora de dibujar animales. Me acuerdo una vez que dibujé un caballo así rápidamente, que intentaba hacer eso, buscarle sobre todo los círculos, ya sea de la barriga, del trasero, la cabeza y demás, las patas, ya no son tan círculos, pero óvalos más bien. Está bien colocar las figuras y luego ya conectarlas y después ya meter los detalles. Has puesto el caso de los animales, lo de las formas geométricas, vamos a matizar para todo. De hecho, lo que decíamos antes de que si veo súper básico lo de medir con lápiz, veo súper básico el formas geométricas para todo. En cuanto a la gente quiera empezar a dibujar, que sepa que va a dejar de que tiene que dejar de pensar en lo que sea y ver el mundo en formas geométricas. Es que es lo más fácil. A partir de ahí ya le metes los detalles. Por ejemplo, Claro, con lo de los edificios, pues aquí cubos y prismas por todos lados. claro, y luego ya dentro de esos cubos y prismas metes más cubos y prismas. Ya sé que es lo más fácil porque teniendo las figuras geométricas es algo que todos sabemos qué forma tienen. Tú Claro, coges, por ejemplo, qué sé yo, un árbol, depende de qué árbol sea, pues va a tener forma triangular, a lo mejor un poco más ovalada, depende ya de cada caso, ¿no? Pero que es un buen recurso, que es muy sencillo de aplicar y que realmente te va a adelantar mucho trabajo a la hora de encajar la figura en el lugar donde tenga que estar. sí, además, no solamente encajarla, sino que te va a adelantar el trabajo incluso en visualizar la figura. Si te acostumbras a visualizarla con formas geométricas, tanto planas como en volumen, sean, por ejemplo, triángulos o pirámides, eh, en cuanto veas la imagen, vas a saber qué es la figura en la que te vas a basar para hacerla. Has puesto el ejemplo del caballo. Yo recuerdo el caballo que me hice en uno de los cuadros que tengo colgados. Era súper básico saber que la cabeza era un triángulo. Yo es que la cabeza la dibujé como lo que es el cráneo, un óvalo y el hocico otro óvalo y ya los juntaba con líneas. Ah, eh, me gustan más las formas rectas para hacer los encajes. Es porque el ojo humano entiende y mide mejor las formas rectas. Las líneas curvas las confunde, o sea, se equivoca al verlas. No mide lo mismo una línea curva que una línea recta. Las líneas rectas las mide muy bien, pero las líneas curvas son odiosas para el ojo humano. Bueno, y creo que por mi parte, no sé si se te queda a ti algún ejercicio por ahí que no hayamos mencionado. Yo quiero hacer yo quiero proponer un ejercicio súper básico para la gente que quiere empezar a dibujar, sobre todo para los que quieren empezar a dibujar de cero. Los que llevan tiempo, es un ejercicio es un ejercicio que en internet lo puedes encontrar. He visto youtubers que lo recomiendan. Lo único que a mí me gusta darle un poco más de juego al ejercicio, porque claro, el ejercicio que te proponen es muy aburrido. Mi ejercicio se basa en manzanas. ¿Las manzanas en qué sentido? En hacer círculos y rectas. Haces un círculo, es la manzana, y una recta como el rabillo de él. Lo importante es que no hacer un círculo de un solo trazo, que siempre que lo digo, la gente hace círculos de un solo trazo. Por Dios, no me hagáis círculos de un solo trazo. El círculo se basa en lo que he explicado antes de los músculos, en desarrollar el músculo, es hacer tantos círculos o tantas curvas cerradas que necesites para formar un círculo perfecto.
Y a eso le añades el rabillo. El rabillo tiene que ser una línea recta perfecta. Perfecta me refiero a que si cogieras una regla y la pusieras encima, siguiese la línea de la regla. Claro, con la manzana juntas eso, círculos y rectas. Entonces, las rectas van a ser igual. Al principio, una recta te va a quedar curva, porque el movimiento natural de la mano es hacer, tienes un eje, que es el codo, y tienes la muñeca que también hace un eje. Entonces, vas a tener ahí, es como una corona circular. Tienes ahí dos líneas curvas. Entonces, lo que tienes que hacer es, a través del hombro, que por eso siempre aconsejo dibujar sin apoyar la mano en el papel, es a través del hombro corregir. Si tú haces una línea curva que se te inclina hacia abajo, sabes que la siguiente línea tienes que empezar arriba, bajar y subir para que te quede recta. Entonces vas corrigiendo el movimiento del circular que propio de la mano con lo demás, con la muñeca y con el hombro. Entonces, de mucho hacerlos muy de seguidas y analizando lo que estás haciendo, obviamente siempre analizando, ¿vale? Te va quedando la línea recta. Entonces, si juntas eso, los dos ejercicios, en una manzana vas a ir cogiendo lo que he mencionado antes. Los músculos se van a ir acostumbrando a ese movimiento y cuando quieras hacer una línea recta en un dibujo ya, que digas, este es mi dibujo, lo quiero hacer y enmarcar, vas a conseguirlo porque ya tienes el brazo preparado para ello. De hecho, cuando llevo un tiempo sin dibujar, lo que hago es cogerme cualquier papel y empezar a trazar líneas y curvas y para poder desengrasar la mano. Bueno, pues yo creo que por aquí podríamos dejarlo, no se me ocurre así nada que añadir. Así que yo creo que por este primer podcast oficial lo podemos ir terminando. Vale, yo tampoco tengo mucho más que decir. Ejercicios, hombre, si se me ocurre alguno, pues ya te lo puedes poner en algún post, en algún lado. Por supuesto, si tenéis cualquier duda de cualquier cosa de las que hayamos hablado, o si queréis proponer sobre todo temas para futuros podcasts, tenéis los comentarios abajo, los estaremos leyendo y los tendremos en cuenta para proponer temas a la hora de grabar los próximos podcasts. Y eso pueden ser relacionados con el dibujo, con la ilustración o con el diseño gráfico, si a alguno le interesa alguna cosa en específico. O si es muy general, se pueden ir buscando temas, eso también se ve. Claro, no os cortéis a la hora de preguntar, que aquí estamos para resolver dudas siempre que sepamos resolverlas. Y dejadnos también, si habéis llegado hasta aquí, los que hayáis conseguido aguantar todo el podcast, decidnos también cómo los estáis oyendo, si os parece bien el recorrido que va llevando, aunque llevemos solo 2, si os van molando, como os dije en el anterior, si preferís que también tenga música de fondo o las voces sin más. No sé, cualquier aportación será bienvenida. Y bueno, pues yo por mi parte nada más que añadir. ¿Qué tal has estado o te has visto en este segundo podcast? Yo creo que un poquito más suelto que en el anterior, más relajado. Sí, ¿verdad? No he estado tan nervioso. Sí, además que es un tema que también he estado bastante tiempo reflexionando durante muchos años, el cómo empezar, porque es un tema que a mí me costó bastante y es algo que siempre he querido desarrollar o comentarlo con alguien. Sí, o incluso si se nos ocurren más cosas de las que hablar de este tema, porque seguro que nos hemos dejado bastantes. Mil No cosas. lo descarto en absoluto. Pues incluso en algún futuro podríamos hacer un cómo empezar a dibujar parte 2 o algo así. Sí, en un futuro, si le gusta a la gente este podcast y quiere más, sí que podríamos hacer un segundo. Y bueno, pues por mi parte yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Yo les mando un saludo a todos. Un placer que te hayas vuelto a pasar por aquí al podcast, en el canal. Un placer para mí estar contigo hablando y estando tan de buen rollo. Eso es importante, claro. Claro. Y nada, pues nos vemos en el próximo podcast, chicos. Hasta entonces, queridos amigos de la red, a seguir creando.